¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición del Foro de Análisis Global de Excelsior. En esta ocasión, con un invitado de primer nivel, don Agustín Barrios Gómez, presidente de la Fundación Imagen de México, vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos los mexicanos: la imagen de México. ¿Cuál es la imagen que México tiene en el exterior? ¿Cuál es la que tiene hacia adentro? ¿Y cuál es la imagen que queremos y debemos proyectar? Agustín, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pepe. Quizás el punto importante de todo esto es a partir de qué estamos dando una imagen. ¿Qué es la imagen de México ahora? Pues mira, la razón por la cual estamos haciendo este esfuerzo es que el punto de partida es que la imagen de México es un tema de Estado, con E mayúscula. Es decir, no es un tema que nada más le atañe al gobierno. Y no es un tema coyuntural, no es un tema sexenal. La imagen del país es un tema de Estado y tiene que participar todos los que tienen y tenemos de alguna manera injerencia en esto. Ahora, mencionaste la parte de hacia afuera o hacia adentro. Realmente en este momento son dos lados de la misma moneda. La ignorancia acerca de lo que es México y lo que significa, desafortunadamente, empieza en casa. Tú sabes perfectamente bien que todo se basa sobre la narrativa, ¿qué historia nos contamos acerca de quiénes somos? Empezando por ahí. Entonces nosotros en la Fundación, recordarás, hicimos nuestro primer evento, el primer Foro Imagen de México en la Cámara de Diputados. Como tú sabes, acabo de terminar como diputado en la 62ª legislatura hace menos de 2 semanas. Y recogimos este tema en febrero, hicimos un foro, 100 personas, 100 personalidades, 100 expertos sobre esto, desde secretarios de Estado hasta personas de las artes, de las ONGs, del sector académico y demás, y los puse a trabajar, ¿no? Sacando conclusiones relacionadas de lo que es México. De ahí es el punto de partida, la narrativa que nos contamos. Todo esto lo decantamos y lo acabamos de presentar en el segundo Foro Imagen de México en el Club de Industriales aquí en la Ciudad de México, y ahí ofrecimos el inicio de la narrativa. México es un país grande y diverso, potencia en cultura, comercio, hospitalidad y talento, muy importante. Es una potencia media, estratégicamente ubicada, con desafíos todavía en lo que es el desarrollo económico incluyente, que no es lo mismo que distribución de la riqueza, sino desarrollo económico incluyente, y la consolidación del Estado de Derecho. Eso es un punto de partida sobre lo cual yo creo que todos podemos estar de acuerdo, y ya con base en eso podemos entender dos cosas importantes para nosotros los mexicanos. Uno, la ropa sucia se lava en casa, es decir, nosotros podemos hacer una crítica constructiva entre nosotros, y eso creo que es benéfico para el país, pero nos ha dado por despotricar y hablar hacia afuera con gente que no tiene los mejores intereses de México, y nada más estamos ahí dándoles herramientas para hacernos daño. Y eso sí tenemos que empezar a acotarlo, y tenemos que hablar con conocimiento. Es decir, tenemos que saber realmente las cifras de las que estamos haciendo referencia, y tenemos que entender las cosas que nosotros estamos resaltando. Entonces, con México, si hablas con respeto y con conocimiento, yo creo que vamos a avanzar grandemente. Pero vamos a ver, de alguna forma, hablar bien del país parece hablar bien del gobierno, por lo menos eso es una grave equivocación. Eso es una grave equivocación. Digo, yo no sé tú, pero espero que no. Pero mi mexicanidad no radica en quién está en la presidencia de la República. Puede ser en realidad radicar en la selección, pero no, o sea, finalmente, digo, el tema coyuntural de quién está de presidente en un sexenio o no, a nosotros, bueno, por lo menos a mí, yo no percibo mi sentir de mexicano relacionado con eso. Y de hecho es uno de los vicios que hacemos en México. Sí, efectivamente cometemos el error de pensar que hablar de nuestro país es hablar del régimen en turno, y de ninguna manera. Si hay alguna observación que hacer respecto del régimen, pues lo haremos acerca del presidente o de un secretario, o una política que no nos gusta relacionado con eso. Pero México es mucho más que un sexenio. Entonces, una de las cosas que te das perfectamente cuenta de la diferencia de discurso, recordarás a Alejandro González Iñárritu, cuando gana el Oscar, que tuvo una gran oportunidad de decir, oye, México es un gran país, yo soy un producto de México, y de hecho es un producto de la Ciudad de México. En el caso de Alejandro González Iñárritu no podría ser más chilango.
Y gracias a las oportunidades, gracias a la libertad, gracias a la creatividad, gracias a la cultura de mi país, yo estoy obteniendo esta estatuilla. Pero en vez de eso es, no, qué horror, y si solo en algún momento México pudiera lograr el gobierno que se merece. Pues, a ver, cuando escuchas a un estadounidense hablar de su país, cuando recibe un galardón de ese nivel, lo que dice no es, me cae bien Bush o me cae mal Obama. Lo que dice es, mi historia no sería posible si no fuera por mi país, Estados Unidos, en tierra de oportunidades y lo que fuera. Porque no estamos en la coyuntura. O sea, tanto González Iñárritu como yo, como tú, como Alfonso Cuarón, se lo debemos a nuestro país. Y nuestro país es mucho más que el presidente Enrique Peña Nieto, en su momento el presidente Calderón, o quien sea, o quien vaya a ser en el 18. Es mucho más que eso. Entonces tenemos que tenerle respeto y agradecimiento a nuestro país. La mitad de la humanidad está viviendo bajo regímenes de una opresión. Las mujeres están siendo violadas institucionalmente, sin ninguna oportunidades. Olvídate de temas económicos. Estamos hablando de temas sistémicos en donde la gente vive en una opresión total. Nosotros tendremos nuestros desafíos, pero son desafíos y es en un contexto de un país que también arroja muchas libertades y eso lo tenemos que celebrar de una manera u otra. Pero bueno, déjame usar el tema de González Iñárritu. Para muchos en la élite intelectual de México parece importante decir, bueno, el gobierno es una porquería, por lo tanto el país es una porquería. No, bueno, si alguien dice el país es una porquería, pues francamente que se vaya consiguiendo otra nacionalidad. O sea, repito, si tu creencia en tu propio país es tan superficial que tienes que ver reflejado tu estado de ánimo en el presidente en turno, pues francamente eso me da gran tristeza para ti. O sea, eso es un tema que se me hace muy burdo, muy barato. O sea, y espero que así lo sienta la mayoría de la gente. México no es Enrique Peña Nieto. México no es, y eso no es juicio de valor, no estoy diciendo que el señor presidente sea una persona buena o mala, pero mi mexicanidad no radica en que si el PRI regresó a Los Pinos. Espero que así sea. Ahora, si tenemos algo que decir acerca de una política pública o algo que no nos gusta relacionado con el régimen en turno, claro que sí, pues estamos para eso, en ese contexto. Pero yo no voy a entregar mi ciudadanía, como espero que no lo hagamos todos, simplemente porque no nos gusta el señor que está en San Miguel, Chapultepec, en Los Pinos, ¿verdad? Pero eso es parte del ser mexicano, ¿no? Porque es que yo recuerde en la historia de México, en términos reales, no ha habido un momento en que haya habido un proyecto de país común. Bueno, curiosamente, a ver, si tú ves la consolidación, nacional, o sea, si tú ves, bueno, ahí hay una pregunta que solo la podemos resolver cada uno personalmente. ¿México vale la pena o no? Si para ti México no vale la pena, entonces pues yo afortunadamente este es un país suficientemente grande y suficientemente variado, nadie te va a limitar la posibilidad de salir de él, ¿no? El proyecto de nación común, yo creo que tenemos más que nos une a los mexicanos a que nos divide. Prueba de eso, tú sabes que yo viví 17 años fuera, he vivido en 5 países, hablo 4 idiomas, finalmente sí tengo un conocimiento amplio del tema internacional, soy internacionalista por la Universidad de Georgetown. Te puedo decir que algo que me sorprendió mucho es cómo, ya sé que la gente dice la diversidad, que sí es un país muy diverso, pero también me sorprende mucho la homogeneidad de México, o sea, el hecho de que tengamos una nación con ciertos símbolos, con ciertos significados, desde un punto como puede ser Tijuana cuando ves la bandera, hasta el otro punto como puede ser el río Suchiate cuando ves la bandera. O sea, finalmente hay un punto de partida común. Yo creo que hay valores que todos compartimos, dentro de ellas las libertades básicas, la búsqueda de oportunidades semejantes para todos, el anhelo por tener una sociedad en donde tanto con equidad de género como
como que buscamos la igualdad racial, por ejemplo, en términos de oportunidades y que no haya discriminación. Yo lo vi en la Cámara de Diputados, digo, los 500 diputadas y diputados retratan a ese país y no sentí que hubiera un sentir por parte de uno u otra que arrojara una diferencia. Yo digo, podemos tener leyes fallidas o leyes con fallas, perdón, bueno, también leyes fallidas, ¿verdad? Pero yo sentí que las propuestas y la creencia, lo que subyace todo eso, sea un chiapaneco, o sea un regiomontano, o sea un chihuahuense, o sea un colimense, yo sentí que sí compartíamos una visión de país de una manera u otra, ¿no? O sea, no sentía que nos salíamos de ahí, no sentía, por ejemplo, les arrojo un ejemplo perfecto. Yo en toda mi vida de participar en la política mexicana jamás he visto a alguien alguien como Donald Trump. O sea, es la hora que no me he enfrentado a una persona que polarice de esa manera, ¿no? No hay nadie en la política nacional que jale tan hacia un lado. En México vemos muchas diferentes, pero son matices nada más. Permíteme interrumpirte ahí, seguimos ahora. No se vaya, por favor, en un minuto seguimos esta conversación. Gracias por seguir con nosotros. México es un país, es una nación con muchas facetas y muchos componentes, pero los mexicanos lo percibimos así o percibimos a México de otra manera. La pregunta para Agustín Barrios Gómez, presidente de la Fundación Imagen de México, sería: ¿México o los mexicanos más bien tenemos un complejo nacional de inferioridad? No, eso definitivamente. Yo creo que parte del mito fundacional mexicano nace y tiene tintes, vicios desde mi punto de vista, sobre todo de víctima. Y yo creo que eso es un error que tenemos que corregir. Para mí el tema de la llegada de los europeos, la mezcla que se da, que da pie al nacimiento de nuestro país, es un triunfo para la humanidad. O sea, yo veo por la fusión de culturas que se da en nuestro país. Yo creo que yo estoy orgulloso del nacimiento de nuestro país y yo no veo un tema de victimización. O sea, yo veo una historia muy dura en muchos momentos, como ha habido de todos. O sea, todos los pueblos lo tienen. Pero yo estoy contento de que exista un tal México y yo soy orgulloso de ser mexicano. Entonces, sí hay un complejo de inferioridad. Yo creo que hay un mito que también se remonta a mediados del siglo XX, este concepto de un México pequeño, rural y pobre, cuando México en realidad es un pequeño grande, es el duodécimo país en términos de población, la decimotercera economía más grande del mundo, o sea, una potencia en varios diferentes frentes, pero todavía nos sentimos chiquitos. Y tal vez eso tiene que ver también con el hecho de que tenemos al país más grande, más poderoso del mundo junto. Y siempre lo hemos tenido, ¿no? Pero la verdad, hace un par de años todavía, menos de un par de años todavía, aquí se aceptaba con gran entusiasmo que llegara algún brasileño a decirnos cómo hacer las cosas. No, bueno, pues yo creo que en ninguna medida, finalmente los brasileños son muchos más que nosotros. Muy respetables, pero ellos están allá. Ellos están, no por nada, pero no están en una posición geográfica relevante. Si tú ves todos los índices, desde los índices de desarrollo humano hasta los índices de violencia, tienen una tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que es como se mide internacionalmente la violencia, mucho más alta que la mexicana, de hecho en momentos hasta el doble que la mexicana. Si uno ve en términos de oportunidades, de problemas que ellos tienen internos raciales en contra de su enorme población negra, comparado con la población blanca y demás, yo no me la creo, ¿no? Y la verdad, uno solamente tiene que revisar bien los hechos para entender que México es un país mucho más relevante y en muchos sentidos más avanzado que aquel país. Ahora, lo que sí les debemos de envidiar a los brasileños y corregir para tenerlo es una narrativa que todos compartimos, sobre todo hacia el exterior. El brasileño se la cree.
El brasileño te es capaz de decirte que Brasil, que qué gran maravilla, y ven a Sao Paulo y todo ese rollo, no por nada, pero la Ciudad de México le da 20 y las malas a Sao Paulo. De entrada son ciudades más o menos del mismo tamaño, pero la Ciudad de México tiene una profundidad de riqueza cultural, una cantidad de tesoros de la humanidad reconocidos, porque aparte somos ciudad patrimonio de la humanidad de entrada, las 700 cuadras de nuestro centro histórico, además de Xochimilco. Entonces, no hay punto de comparación. La gran diferencia es que los brasileños sí han llevado una imagen de un país pujante, de un país que se arroja hacia el futuro, ¿no? Ahora, pero continuamos con el tema ese de pobrecitos de nosotros, ¿no? ¿En qué medida nos afecta el ser vecinos de la principal potencia del mundo? No, bueno, a ver, es que... Los señores que tienen el megáfono. Sí, además. el megáfono del mundo, efectivamente. Bueno, Simon Anholt, el creador, el gurú y el creador del concepto de marca país, nation branding en inglés, un inglés que conoce muy bien a México, que ha asesorado 54 países y demás, decía que al igual que los ingleses lo hicieron durante cientos de años con los irlandeses, los americanos lo hacen con nosotros, es decir, verse mejor con respecto de. Entonces yo tengo que bajar, en el caso de los ingleses, a los irlandeses para yo sentirme superior, y en el caso, él dice que hay un elemento de eso, que los estadounidenses para sentirse mejor tienen que menospreciar al vecino país. Puede ser o no puede ser. Yo veo casos de países y de personas que se han sabido proyectar de otra manera. Veo el caso de Israel, por ejemplo, que a pesar de tener solamente 9 millones de personas en el propio Israel y tener solo 6 comparado con 35 millones de personas en Estados Unidos, porque son 35 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos, dentro de los cuales, por cierto, el 80% o son ciudadanos estadounidenses o son inmigrantes documentados. Entonces la historia del mexicano en Estados Unidos no es una historia de indocumentados. Y a pesar de ser tan pequeños, pues logran sus cometidos porque saben venderse como aquel país que sale adelante, vanguardista, que tiene una defensa exitosa para con su entorno y demás. Los mismos cubanos, con todos los problemas que ha arrojado Fidel Castro, los cubanos tienen una buena imagen dentro de Estados Unidos, a pesar de todo. Ellos finalmente se venden como muy emprendedores, muy sagaces, latinos, y saben cómo recoger el cachondeo, pues, del Caribe a su favor. En el caso de México, pues nosotros tenemos todo eso y más. Tenemos aparte una riqueza culinaria brutal, una riqueza cultural mucho más amplia que esos dos países, toda una serie de elementos que están a nuestro alcance, pero no lo hemos sabido empaquetar en una historia común que sobresalga y que se la crean, y que nosotros, sobre todo, que nosotros nos la creamos. ¿No? ¿Y qué es necesario para que nosotros creamos nuestra historia? Creemos y creamos, además, perdóname. Sí, que creemos, sí, es exactamente de crear, y que creamos de creer nuestra historia, es correcto. O sea, lo primero, todos me dicen, oye, pues hay que mejorar la imagen. Pues sí, pero más que mejorar la imagen de México, lo primero que tenemos que hacer es conocer lo que es México, es decir, saber las cifras, saber comparar con otros países en el mundo, saber cuáles son nuestras fortalezas, qué tan fuertes son esas fortalezas, que son muy amplias, y saberlas utilizar para beneficio, y también saber sentarnos, o sea, entender, por ejemplo, o sea, hablábamos antes de entrar a foco, el asunto de Estados Unidos. O sea, vamos a ser muy claros, el país más importante del mundo para Estados Unidos, por mucho, es México, en cualquier medición, seguridad nacional, demográficamente, en términos comerciales, económicos, y 20,000 frentes somos el número. Hay una razón por la cual el único lugar afuera de Washington en donde están representadas todas las dependencias del gobierno estadounidense es la Ciudad de México, el único. Hay una razón por la cual la presencia consular más grande de un país en otro es la mexicana en Estados Unidos. Estuvo recientemente el gobernador de Texas aquí en México, y tuve la oportunidad de ser uno de los anfitriones, ¿no? Entonces me tocó decirle algo que creo fervientemente, y creo que el no entenderlo
es muy peligroso. Le dije, señor gobernador, una cosa que usted tiene que entender de la relación entre México y Estados Unidos es que no somos vecinos, somos roommates. Somos compañeros de cuarto. Yo creo que ya sobre todo esta nueva generación que todos están compartiendo el departamento se entiende. Somos roommates, somos compañeros de cuarto. O sea, ya este arroz ya se coció, ya esta integración ya se dio. No es un tema del futuro, es un tema de actualidad sobre la frontera más cruzada del mundo, sobre que tenemos el equivalente a la población de Canadá hacia adentro. Y aparte, tú sabes, Pepe, que dentro de México, en cualquier momento dado, hay entre 1 y 3 millones de estadounidenses, que es entre 4 y 12 veces más que el segundo país para Estados Unidos en términos de destino, que es Canadá. O sea, estás hablando de múltiplos, no estás hablando de poquitito, ¿no? Canadá es mucho más frío. Sí, el frío, efectivamente. Bueno, y todo lo que conlleva esta relación que ya se dio la integración. Ahora, sin embargo, déjame ir un poquito a uno de tus puntos. Sí es cierto decir, tenemos que sentirnos orgullosos, pero a ver, vamos a ver. Un país con una enorme disparidad en términos de riqueza, con una profunda injusticia social, con un profundo problema de corrupción, con un profundo problema de impunidad. ¿Cómo podemos sentirnos orgullosos? No, bueno, a ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, pongámonos en el papel de una persona sensata en Estados Unidos. O sea, ¿cómo me puedo yo sentir orgulloso de mi país si sigue existiendo en el siglo XXI un personaje tan popular como Donald Trump, que lo único que está predicando es el racismo y el odio y el imbecilismo generalizado, ¿no? Entonces, pues sí, si nos vamos a enfocar, acuérdate del dicho del padre de la psicología, William James, decía, lo que atiendes se convierte en tu realidad. Entonces, si tú estás metido y dices, no, bueno, la realidad de México es únicamente esta, pues sí vas a encontrar 20,000 cosas. Y una cosa no quita la otra. O sea, el hecho de que tengamos desafíos no nos quita los profundos avances, valores y cosas valiosas que tenemos, como cultura, como nación y como pueblo pujante, ¿no? Bueno, como naciones, porque inclusive podemos contemplar que este es un país que tiene diferentes naciones, ¿no? Entonces, por lo menos en este caso, yo lo que te puedo decir, Pepe, ahí a cada quien va a tener que hacerse su propio análisis personal, pero para mí México es un país muy valioso. Tenemos que regresar a estos temas de los desafíos, pero los desafíos no son actas de defunción, es muy importante. Tenemos que bajarnos de esta bipolaridad que nos caracteriza, que de repente somos el Mexico Moment o ¿no? el país del futuro, el país de mañana, y de repente somos lo peor del mundo. No somos ni una cosa ni otra, somos un país emergente que tiene todavía pendientes en términos de desarrollo económico incluyente, que no es lo mismo que distribución de la riqueza, porque el tema de distribución de la riqueza es un tema muy, muy complicado y la gente lo toma muy a la ligera. Lo que tenemos que asegurar es que aquel 50% de la población que vive en situación precaria tenga las herramientas para generar riqueza. Ese es el verdadero tema. Y salir de ese signo. Bueno, salir del problema, ¿no? Agustín, gracias y suerte. Mucha suerte. Ahí estamos en la Fundación Imagen de México a tus órdenes. Gracias. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Y acuérdense, México es mucho más que la suma de sus problemas, es la suma de sus virtudes. Hasta la próxima vez en este foro de análisis global de Excelsior. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.